Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte, modalidad en línea. El día de hoy vamos a hablar de la unidad 3 y 4, que nos corresponde a lo que es corrientes psicológicas. Recuerden, mi nombre es Verónica Zambrano y soy su docente tutor. Como indicaciones generales, por favor, silencien su micrófono y si tienen alguna pregunta, recuerden enviarla al foro de dudas e inquietudes. La agenda para el día de hoy es la psicología experimental, estructuralista y el funcionalismo, la psicología conductual y la psicología cognitiva, la psicología de la gestal y la psicología humanista, la psicología del aprendizaje, el constructivismo, en especial de Vygotsky y Jean Piaget, y el psicoanálisis de Freud. Los objetivos que tenemos para la videoconferencia del día de hoy es identificar los principales representantes de las escuelas psicológicas, caracterizar la psicología experimental, estructuralista y el funcionalismo, establecer diferencias entre la psicología conceptual y la psicología cognitiva, describir los principios de la Gestalt, identificar los rasgos principales de la teoría propuesta del constructivismo y describir las características fundamentales del psicoanálisis de Sigmund Freud. Es así que empezamos con lo que vendría a ser la psicología experimental, con su principal exponente Wundt. Si bien nosotros recordamos el terreno de la psicología hasta el siglo XVIII, era considerada como más ámbito de la filosofía, pues decía que los problemas estaban en torno a la percepción y a la divinidad, más no a algo como una ciencia. Debido a ello, se consideraba la psicología como no parte de las ciencias naturales y medicina. Es con Wundt, fisiólogo, filósofo y psicólogo alemán, quien funda Leipzig, el primer laboratorio de psicología experimental, permitiendo la independencia y reconocimiento de la psicología como ciencia. Es así como nace lo que es la psicología experimental. Tenemos seguidamente lo que es el estructuralismo. Edward Titchener fue el fundador de la escuela estructuralista. Pensaba que los psicólogos debían analizar las experiencias complejas con base a las experiencias más simples. La conciencia está formada por tres tipos de fenómenos: la sensación, los sentimientos y las imágenes. Es lo que consideraba Titchener para que sea parte de la escuela del estructuralismo. En la parte del funcionalismo hablamos de William James y Dave Buck, que definen los procesos mentales como funciones que contribuyen a que cada individuo logre sobrevivir en su medio natural. Si bien nosotros sabemos, cada persona se adapta al contexto en el que nace. En un ejemplo, si una persona nace en un contexto de violencia, la violencia se normaliza y para esa persona es normal, lo que para otra persona no puede ser. Se preocupa por conocer tres elementos: la motivación, es decir, buscar la satisfacción de las necesidades, la situación sensorial y la respuesta dada ante la situación. Si bien William James y John Dewey manifiestan que la motivación es lo que nos motiva a hacer algo. Eso planteaban ellos como su principal postulado en el funcionalismo. Desde la perspectiva de la adaptación al entorno, sostenían que gran parte de la conducta estaba regida por el instinto y en consecuencia no había una diferencia entre los seres humanos y los animales. Como nosotros ya hemos venido viendo, muchos filósofos refieren que los seres humanos somos muy parecidos a los animales por el estímulo y la respuesta y nos dejamos llevar por los estímulos que se nos presentan. Pero otros autores que seguidamente vamos a ver acá en lo que es la psicología conductista, por ejemplo, Pavlov, Watson y Skinner, quienes son los principales exponentes de la psicología conductista, nos refieren que el psicólogo ruso Pavlov sentó las bases del condicionamiento clásico, conocido con el nombre de estímulo-respuesta. El experimento más conocido de Pavlov es el proceso de salivación de los perritos. Si ustedes bien lo recuerdan, Pavlov hizo un experimento con un perrito y su comida. El perrito, al ver la comida, salivaba, y luego al hacerle sonar una campana, no salivaba. Pero al unir los dos estímulos, la campana con la comida, el perrito empezó a salivar sin necesidad de que haya la comida para él, el alimento para el perrito. ¿Qué es lo que hace notar esto? Que los animalitos, al tener un estímulo, van a dar una respuesta y se las puede condicionar. Pero posteriormente Skinner da un plus a este postulado refiriendo el condicionamiento operante.
¿A qué se refiere con condicionamiento operante? El reforzar o minimizar una conducta. Como en la anterior videoconferencia hablamos, reforzamos una conducta con algo positivo, con un premio o con algo que motive a esa persona, y minimizamos la conducta con algo que sea visto como un castigo. ¿Qué sería eso principalmente en el modelo de aprendizaje que se tiene en las escuelas? La psicología cognitiva, que principalmente es el hecho de conocer de la razón, del razonamiento, Donald Bronner pone sus principales aportes en cuanto a la percepción y la comunicación, en donde plantea ideas sobre atención selectiva, memoria a corto plazo y proceso de la información. Si bien es cierto, la psicología cognitiva hace mucho énfasis en los procesos mentales superiores. Es así que Ulrich Nesher, padre de la psicología cognitiva, debido a sus aportes, extiende los procesos mentales superiores a lo que vendría a ser la memoria, el pensamiento o en este caso el razonamiento. Establece como etapas de la cognición la sensación, la percepción, la imaginación, el recuerdo, la solución de conflictos o problemas y el pensamiento, que vendría a ser el fenómeno cognitivo. Como les vengo mencionando, la psicología cognitiva se encarga más del hecho de cómo funcionan los procesos mentales que cada una de las personas realizamos. Es así que en psicoterapia se tiene lo que es la terapia cognitivo-conductual, reforzar una respuesta a través del razonamiento. Posteriormente viene lo que es la psicología de la Gestalt, fundada en Alemania por Max, Kurtz y Wolf Kohler. En esto refiere los principios de la teoría de la Gestalt. Pensamiento holístico. El todo es más que la suma de sus partes. Es su principal postulado. El fundamento fenomenológico, la metodología. La Gestalt realiza experimentos similares a los que acontecen en la vida diaria, empleando pocos sujetos. Para entender más de estos principios, vamos a hablar acá de lo que son los principios de la Gestalt sobre la percepción, que es en lo que principalmente se basa. Hablando que los principios de la Gestalt dan mucho antecedente para luego elaborar test con estas similitudes que nosotros vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la semejanza. Los objetos que son similares son percibidos en grupos o conjuntos. Aquí nosotros al observar vemos un cuadrado, pero si vemos individualmente vemos un cuadrado más pequeño. Es la semejanza que tiene la percepción de nuestra visión. Hablamos luego de lo que es el cierre. ¿A qué hace referencia el cierre? Nuestra mente completa los elementos faltantes en la figura a fin de obtener una mejor organización. Nosotros vemos son triángulos, pero si le unimos forman una estrella. Entonces, eso es lo que dice este principio, que la mente hace un cierre a los objetos para ver una mejor imagen. Aquí tenemos lo que es el principio de la proximidad. Basado en la distancia, la mente agrupa parcialmente o secuencialmente los objetos. Como ustedes pueden ver, aquí son simplemente líneas, pero que si nosotros vemos desde una otra perspectiva, forman como sería un animalito, que en este caso parece un venado. Continuamos así con lo que viene a ser la relación figura-fondo y también lo que es la continuidad. Aquí, si nosotros nos fijamos en fondo negro, vemos una copa, pero si nos fijamos en fondo blanco, vemos dos caras. Eso quiere decir que dependiendo de la perspectiva en que nosotros veamos, vamos a determinar el objeto. Aquí refería mucho que estos aspectos pasan en lo que es en la naturaleza, puesto que a todos nos ha pasado que algún momento vemos y nos parece observar algo extraño, pero si ponemos nuestra atención más selectiva, vemos que solo fue una sombra, solo fue un árbol. Esto es en cuanto a la relación figura-fondo. Aquí vemos en la continuidad. En esto pareciera que hay un cubo, pero simplemente son círculos que tienen líneas incrustadas en su mitad. Pero la percepción nuestra en cuanto a continuidad nos hace parecer que aquí está la forma de un cubo. Seguimos con lo que es la psicología humanista. Identifica y distingue de mejor manera al hombre. Ello pasa por conceptos como libertad, los valores, los sentimientos, actuar con una interacción y tratar de alcanzar una meta, la autorrealización, el sentido de la vida, el duelo, el sufrimiento y la muerte. Si bien es cierto, a la psicología humanista lo llaman la tercera fuerza. Su representante más que resaltó más en la que es la psicología humanista es Carl Rogers.
concibe al ser humano como un ente activo capaz de tomar las decisiones que le lleven a su autorrealización, es decir, buscar su felicidad y concebir todo lo que él desea. Sus características son aperturas a la experiencia, una vivencia existencial, confianza orgánica, experiencia de libertad, creatividad, carácter constructivo y desarrollo personal. Es decir, Carl Rogers plantea que los seres humanos buscan su felicidad y lo que más les mueve es eso mismo. Personalidad altamente funcional. Hablar sobre yo real y yo ideal. Carl Rogers mencionaba que todos en la vida tenemos un yo real, que es el que somos, nuestro autoconcepto, y el yo ideal, que se refiere al hecho de lo que quiero ser, lo que en un futuro yo me veo. Conoce todas las experiencias, es capaz de manejar tanto emociones positivas como negativas. Confía en su origen, confía en sus reacciones sin importar cuán influyan en ellas. Toma decisiones con entera libertad, sin restricciones ni inhibiciones. Es creativa, lleva una vida constructiva y se adapta a las condiciones cambiantes del entorno. Enfrenta los problemas buscando siempre nuevas soluciones. Como ustedes pueden ver, la psicología humanista trata del ser humano como una persona, un ser individual que es del todo en el mundo, basándose más en sus aspectos positivos, en sus actitudes positivas que en sus errores, y así busca la autorrealización, que lo plantea Abraham Maslow en su pirámide jerárquica. La autorrealización, que estaría referida a la satisfacción de necesidades que se encuentran en una cierta jerarquía, es la pirámide jerárquica de necesidades humanas. En la parte fisiológica se habla de lo que nosotros necesitamos para poder vivir, como respirar, alimentarse, descanso, sexo y salud. La parte de la seguridad física, un empleo, seguridad moral y familiar. La filiación, que vendría a ser el afecto por parte de la pareja, de los familiares. El reconocimiento es el éxito en lo que esta persona se plantee, y la autorrealización, cuando esta persona se acepta tal y como es y no tiene prejuicios y es espontáneo con su vida. Esto es lo que plantea la parte de la psicología humanista, que todos van a eso, a buscar una autorrealización para mejorar su vida y sentirse a gusto. Seguimos con lo que viene a ser el constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica que proporciona explicación sobre la forma en que se adquiere el aprendizaje. Su máximo representante fue Vygotsky. El desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños solo podía ser explicado en términos de su interacción social. Las funciones psíquicas pueden ser inferiores o superiores. ¿Qué habla aquí? Que como el niño interaccione, se rodee de su contexto, él va a aprender. Y bien sabemos que el modelamiento o las conductas que se observan se van aprendiendo. Es así que Jean Piaget habla de las etapas de desarrollo cognitivo de los niños, en la cual tenemos la etapa sensomotriz de 0 a 2 años, donde se desarrolla el gateo, el aprender a caminar, el balbuceo, los sonidos guturales. La etapa preoperacional, que es el inicio de este niño en el ámbito educativo. La etapa de operaciones, que ya viene a ser el conocimiento de una ciencia, y la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años en adelante, cuando es el dominio ya de una ciencia. Seguidamente, en esta videoconferencia vamos a hablar de la unidad 4. Por motivos de tiempo, hemos considerado importante mencionarla en esta misma videoconferencia. Los objetivos que están aquí: establecer semejanzas y diferencias entre las teorías, analizar la importancia de la autoestima, identificar los tipos de estrés y conocer los síntomas que se presentan en una persona cuando está en un estado de depresión. Es así que tenemos la psicología, la personalidad. En psicología, el término personalidad se define como una organización de conductas, comportamientos, emociones que determinan los patrones de comportamiento de una persona. Un dato aquí muy interesante es lo que define a la personalidad, como vendría a ser el temperamento y el carácter. El temperamento hace referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad, es decir, a la parte genética, lo que venimos heredando. Y el carácter es el componente aprendido de la personalidad. Aparece como consecuencia de las experiencias vividas.
Aquí tenemos los teóricos de la personalidad según Freud. Freud me plantea mecanismos de defensa que todas las personas tenemos. Es muy interesante esto porque hasta en la actualidad se vienen utilizando. Por ejemplo, la negación, rechazo a reconocer una realidad dolorosa o amenazante, seguida por lo que es la represión, excluir pensamientos desagradables de la conciencia, es decir, no hacerlos conscientes. Y de esta manera, como ustedes pueden ver aquí, la regresión, la sublimación, la proyección, la identificación, formación reactiva y el desplazamiento, la idealización. Y seguimos acá con las fases psicosexuales que plantea Freud. Tenemos aquí la fase 1, que es la oral, la fase anal, la fase fálica, fase de latencia y la fase genital. Seguimos aquí con lo que Carl Gustav Jung plantea acerca de la personalidad, en la cual él considera que es muy importante y lo que define a una persona la parte extrovertida o introvertida, detallando así arquetipos que los pueden ver aquí. Por cuestiones de tiempo vamos a verlo más deprisa y ustedes pueden ver este video luego para que entiendan un poco más de lo que se trata. Erik Erikson, etapas del desarrollo, como ustedes pudieron leer en el documento, confianza, desconfianza, la autonomía, vergüenza. Como les venía mencionando, Erik Erikson plantea lo que es las etapas del desarrollo. En esta parte hablamos de la confianza, que está en los 0 a 18 meses. Confianza, desconfianza. Esta parte es muy importante en la vida de un niño porque ahí genera ese vínculo fraternal y paternal con sus padres. Luego viene lo que es la autonomía o la vergüenza y duda. Esto está en los 18 meses a 3 años de edad. La iniciativa culpa, que estaría en la parte del juego, cuando ya empiezan a interactuar con otros niños. La laboriosidad e inferioridad, que viene ya a ser la parte de la etapa escolar, que todos los niños en alguna etapa de su vida van a presentarlo. Tenemos la identidad o difusión de la identidad, que es la adolescencia, la intimidad o aislamiento, cuando ya empiezan a ser un adulto joven, que está comprendida de los 21 a 40 años, la generatividad, que es la autoobservación, y la adultez, que vendría a ser de los 40 a los 60 años, y la integridad o desesperanza, que es cuando la persona ya está en su tercera edad, que comprende a partir de los 60 años hasta la muerte. Estas son las etapas de desarrollo psicosocial que plantea Erikson, desarrollo psicosocial. Y continuamos con lo que vendría a ser la salud mental. Al nosotros hablar de salud mental, hablamos del estrés. El estrés, hay que tener en cuenta que hay un estrés positivo en nuestra vida y un estrés negativo. Es así que hablamos del eustrés. Hace posible que nos movamos de la zona de comodidad para tomar algunos riesgos no peligrosos que forman parte de los obstáculos a superar. Pero en cambio, el diestrés es el negativo, el que nos produce somatizar nuestro cuerpo, generándole así enfermedades. Como ustedes pueden ver en nuestra vida, el eustrés nos ayuda a tomar nuevos retos o si tenemos un problema a solucionarlo. Pero en cambio, el diestrés es negativo porque nos enfrascamos en ese problema y no le vemos una solución. Entonces, esto empieza a generarnos algún malestar en la parte orgánica. Continuamos con lo que vendría a ser la depresión mayor. Es muy importante tomar en cuenta lo que viene a ser la depresión mayor por el hecho de que es uno de los trastornos que más se ha venido dando en la población, pues posee una alta prevalencia y las personas que lo padecen pierden interés absolutamente en todo. Es así que he sacado unos parámetros que se miden en el DSM-5 para detectar que una persona se encuentra con depresión mayor, un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. Si bien nosotros escuchamos que dice la gente estoy con la depresión, pero esto cuando empieza ya un trastorno como tal, la persona pierde absolutamente el interés de todo. No le interesa nada, no le interesa vestirse, no le interesa arreglarse. La persona en sí se aísla y no le interesa absolutamente nada. Marcada disminución del interés en todas las actividades, como les mencioné, aumento o pérdida significativa de peso o disminución.
Cuando una persona entra en una etapa de depresión, o bien va a adelgazar demasiado, o su mecanismo para afrontar la depresión es comer. Entonces, en cualquiera de los dos aspectos vamos a tener o una disminución o un aumento de peso. El insomnio, estas personas no van a poder dormir o a veces hay la hipersomnia, que es en cambio ya dormir demasiado, no querer levantarse, pasar solo en el cuarto. Agitación o retardo psicomotor observado por otros. Eso quiere decir que la persona empieza a temblar. Como hay componentes aquí que afectan la parte fisiológica del ser humano, quiere decir que empieza a temblar o que empieza a sudar o que empieza la piel a verse pálida. Todo eso va a ser informado por alguien que esté con el paciente, más no por la misma persona. Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa y capacidad disminuida para pensar o concentrarse. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o ya el intento. Todos estos parámetros deben ser cumplidos para decir que una persona está ya en una depresión mayor. Como ustedes saben, en la clasificación del DSM-5 hay distintos tipos de depresión, pero para ser una depresión mayor como la que se menciona aquí, debe cumplir la mayoría de estos parámetros. Eso ha sido todo por esta videoconferencia. Espero nos volvamos a ver muy pronto y muchísimas gracias.